Hola, buenas tardes, buen día, buenas noches, depende del horario que nos estén viendo. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes, chicas. Muy bien, muy bienvenidas todas, muy bienvenidos también a los que nos estén escuchando en este momento. Mi nombre es Silvana Asensio, soy este ser humano que están viendo, nacida y criada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y compartiendo este espacio que se llama Conversaciones Profundas con este equipo maravilloso de mujeres. Muy feliz, un episodio nuevo. Vamos a presentar o vamos a dejar que se presente nuestra invitada en un ratito. Vamos a pasar primero a presentar a las chicas. ¿Qué les parece si presentamos a Pato primero y que Pato pase la voz? Hola Pato, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, yo estoy en Patricia Moyo, estoy en Luján, Buenos Aires, Argentina. También feliz de estar acá, bienvenida Pamela, muy contenta de que estés. Y bueno, le paso a Jessie ahora, a la más chiquita del grupo. Bueno, buenas tardes acá en Santa Fe, buenos días, buenas noches para los que nos estén mirando. Soy Jessica García de la ciudad de Santa Fe, iba a decir, pero ya lo dije. Bienvenida, Pame, feliz de escuchar este tema y ver qué aprendemos con este tema que me interesa tanto, que ahora vos nos vas a introducir. Y le paso la posta a Gaby para que se presente. Buenos días, buenas tardes. Gaby Luna, desde España, Menorca, con muchísimas ganas de escuchar a Pame y muy contenta de estar con las chicas acá nuevamente. Pame, cuando quieras. Bueno, hola chicas y hola quien esté escuchando. La verdad que es un placer estar por acá y hacer que las redes se puedan retroalimentar de esta manera. No creo en las casualidades, creo en la sincronicidad y todo lo que pueda resonar en ustedes con el tema que vamos a hablar hoy puede ser muy importante y muy importante también para las personas que les resuene lo que vaya a decir. Así que encantada de estar acá. Y el tema que voy a hablar es sobre el empoderamiento, la seguridad, la autoestima, todo lo que tenga que ver con las creencias limitantes, los patrones repetitivos, que aunque parezcan que son factores como diferentes, todo tiene que ver en la seguridad y el desarrollo personal de una persona, sobre todo el de la mujer. Me gusta más trabajar con la mujer, no es por ser diferente con los demás, sino que al ser mujer y tener tantas mujeres para entrenar y para acompañar, creo que es fundamental hablar de este tema para poder generar cambios reales, no tanta divulgación de términos que por ahí se llenan de juicios en vez de verdades. Excelente, Pame. Contanos, porque bueno, todas nosotras somos coach también, incluida quien nos habló recién. ¿Cómo llegaste al coaching y qué proceso hiciste para llegar hasta donde estás hoy? Me interesa conocer un poquito más. Bueno, yo soy mamá de 4 chicos. En verdad, mi carrera desde el coaching ontológico y la terapia holística y todo lo que tenga que ver con la investigación de la mente que me apasiona, tiene que ver mucho con mi historia personal, ¿sí? Em, a mí siempre lo que me faltó era esa seguridad al hablar o esa baja autoestima que siempre me hacía como no verme, ¿sí? Era como no verme en ningún lado y sentir que pasaba desapercibida por cualquier otro lado. O si no tomar el rol de mamá tan fuerte que para lo único que estaba era para servir a mis hijos. Si bien ahora lo hago, pero ser mamá fue uno de mis despertares, porque sentía que eh, Se le cortó. Ay, no. A ver, vamos a esperar.
No, y en un momento tan lindo de lo que decía, ¿no? Porque yo me quedé pensando, ¿será que porque tiene 4 chicos cuando somos mamás, nos concentramos tantos en los chicos que parece que desaparecemos, ¿no? Sí, Si esto había sido en ese momento o había sido antes, tiene también mucho que ver la manera que nos crían y la seguridad o inseguridad que traemos de esa etapa. Así que dije, ay, a ver qué más va a Que no decir. podía ser así la vida, que no podía entregar un legado. se te cortó, ¿A qué? Pame. Ah, Se te cortó cuando dijiste sí. madre, que empezaste como que ahí había empezado tu crecimiento. Así que Bueno, ¿ahí me retomamos. escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo soy mamá de 4 hijos y antes de tener a mi último hijo, tomé la decisión de estudiar el coaching. Pero, ¿para qué estudié? Obviamente que el para qué es la pregunta desde el coaching, ¿no? No es todo por qué, no es todo por un motivo, sino el para qué lo estás haciendo, para qué actúas de la siguiente manera, para qué buscas lo que estás buscando, ¿sí? Y ahí empezó como mi autodescubrimiento. Como te decía, yo siempre fui muy sumisa antes, muy sumisa, muy correcta, donde los parámetros familiares o todas las estructuras sociales eran intachables y no se podía ni tocar ni mover ni una aguja porque ya estaba mal, o estabas incorrecta o estabas desalineada, sin poder tener como una autenticidad. Si bien la tenemos todas, la autenticidad, porque esa es la real verdad, simplemente nos adaptamos a creencias sociales para poder adaptarnos a lo social o a lo familiar y sin darnos cuenta vamos perdiendo la voz de la autenticidad y con esa voz también se pierde la seguridad, el autoestima porque no terminas de conocerte, ¿sí? Si bien empezó un camino como muy solitario, porque el coaching fue muy enjuiciado en muchos tiempos. Ahora está como bastante naturalizado, pero era como, ¿qué vas a estudiar eso? Bueno, todos los juicios que vienen detrás de una decisión, que la mía fue más del corazón, porque siempre fui de escuchar. Me encanta escuchar, amo hacerlo y más allá de que fue un camino solitario, lo volvería a elegir, porque fue el único camino verdadero que yo encontré para poder encontrarme a mí misma. Y aún siguiéndolo haciéndolo, eso me hizo descubrir que la terapia holística me encantaba, empezar a desarrollar los dones, no sé si ustedes creen en los dones, de la clarividencia, clariaudiencia y demás. Bueno, eso cuando empezás a conocerte, eso empieza como a fluir de otra manera. Si bien lo mental y lo teórico es prescindible, pero si vos no le pones la intención o eh, la real forma auténtica de trabajar, es como que no puedes encontrar esa fuerza, ¿no? Ya sea cualquier cosa que decidas hacer en tu vida, es fundamental que te autoconozcas para saber lo que realmente te gusta o no. No es para lo que servís, sino lo que realmente te inspira a compartir, no a alimentar el ego, sino a alimentar esa grandeza que viene desde algo un poco más interno, ¿sí? No sé, me fui por las ramas, me No, parece. me encantó. No, es que me quedé pensando qué diferencia había, pero nada, o sea, entiendo perfectamente lo que decís y comparto esto que decís, que cuando uno lo hace desde la vocación, desde el amor, te sale esa felicidad, ¿no? Como desde la humildad, ¿no? Desde el ego. No hay ego en esto de, no quiero ser mejor que el otro, quiero que compartir algo, Tal darlo, cual, tal entregarlo. cual. Creo que más o menos entre todas, no sé qué pensarán las chicas, pero nos pasa, la idea de este espacio es precisamente acercar, ¿no? De una idea, una, no sé, una profesión, algo, llevar algo, acercar algo.
Para todo eso, las chicas todas cedemos un espacio, un día, un tiempo, todo. Entonces, creo que nace desde acá, conversaciones. Así que estamos, como dijiste, en sincronicidad. Pato, te veo que querés preguntar. Sí. Pame, vos dijiste que fuiste perdiendo la voz. ¿En qué momento te diste cuenta que querías recuperar eso o que la perdiste? Por lo mejor hubo un momento que estabas tan en automático que ni te diste cuenta que perdiste la voz, ¿no? Porque a veces pasa que uno sigue, 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 sigue. No sé si fue tu caso, pero ¿en qué momento dijiste, quiero recuperar mi voz? ¿Cuándo hiciste ese clic? ¿Qué te llevó Ese, a eso? ese clic lo hice cuando me di cuenta que estaba perdiendo la motivación en la vida. No tenía motivación, como que sentía que todo lo hacía por inercia, por programación mental, ahora le diría, ¿no? Antes no entendía nada, digo, bueno, estoy lista, estoy desmotivada, ¿qué puedo hacer para motivarme? Y esa sed que tenía yo de poder ir un poco más allá, a mí me gustaba mucho leer la Biblia, de hecho, no me había instruido tanto con eso. Y en lo personal yo decía, me encantaría saber la verdad, me encantaría saber la verdad, porque había tantas creencias dando vuelta y como la Biblia también tiene como una estructura, era como que sentía que había algo más. Si bien creo en Dios enormemente, pero sentía que algo faltaba. Entonces, en esta búsqueda de mí misma, encontré el coaching ontológico, siendo para mí una herramienta de autoconocimiento para poder autoconocerme y poder acompañar con más precisión, ¿verdad? Eh, una vez empezado el camino, me di cuenta que me gustaba mucho investigar lo que es la parte mental. Eh, y ahí empecé como a ver ciertas cosas, y no solamente a verlas, sino a sentirlas. Cuando empecé a sentir, yo dije, bueno, ahora sí tengo motivación, ahora sí quiero hacerlo. Ahora sí sé para qué vine, porque cada vez que tenía una sola sesión, que yo venía de la nada, o sea, era bueno, voy a hacer las prácticas, a ver cómo me va, o ya sea que estaba tomando el colectivo y estaba hablando con una persona. Eran 10 minutos, que en esos 10 minutos yo ya sabía todo lo que le había pasado y esa confianza para mí era enorme, ese valor que a mí me daban. Entonces, yo digo, bueno, estoy para hacer la diferencia. Eh, y ahí sentí que eso era más vocación, porque me nacía hacerlo, ya sea sin cobrar. Era algo que era mucho más que lo monetario. Y bueno, y ahí empecé. Pero el clic, en verdad, fue la desmotivación. Yo no sentía motivación. Y además quería entregarles a mis hijos otra cosa. A ver, quería entregarles vida, ¿no? No me gustaba la idea de que rijan porque sí en los aspectos sociables. Yo quería otra cosa para ellos. Obviamente que también me encantaba mucho el emprendimiento, siempre tuve como una voz que me decía, bueno, salí ahí o fíjate lo que estás haciendo. Eh, la motivación, la falta de motivación fue el primer empuje. Que además de la falta de motivación, falta de saber qué hacer. Y ahí empezás por ahí a compararte, a qué tiene otra vida, a qué tiene otra, y empezás a decirte cosas que en vez de salir, te opacan cada vez más. Sí, te escuchaba. Obviamente, Sí, perdón, sí. perdón, termina, termina. No, no, ahora me Ay, perdón. olvidé. Sí, estoy con delay, por eso. Te iba a decir, te iba a preguntar porque cuando iniciaste con la conversación nos contabas esto, ¿no? Que tenías como la autoestima baja, o la estructura familiar, la estructura social. Debemos ser más o menos todas de la misma época, edad, y sabemos de esto, ¿no? Que ha cambiado bastante con el tiempo. ¿Cómo han cambiado esas creencias? ¿O cuál fue tu creencia más dura de enfrentar? Porque es enfrentarse, ¿no?
Lo hablábamos hace unos días por privado y hablábamos de la autenticidad como esto. El crecimiento personal no es flores, rosas y un camino todo precioso y armonioso, es un camino bastante duro. Entonces, enfrentarse a esa creencia, ¿cómo fue cuando te diste cuenta de dónde estabas parada? Y mira, hasta hace poco me voy dando que todavía tengo algunas como creencias que son los subconscientes que están ahí, viste, marcando el camino. Y en uno de los eventos que di, había una parte, es una parte en la que se habla de creencias limitantes, ¿sí? Y el subconsciente, la importancia que tiene el trato infantil para cuando vos sos adulto. Hay una frase que me vuelve loca, que es esa que a veces los padres no se dan cuenta de cómo tratar. Si bien cada padre hace lo que puede, sin juzgar, sin nada, ¿sí? Cada uno tiene su historia como la tuya. No vamos a buscar culpables. Cuando sos grande, esas limitaciones mentales desde el subconsciente, de lo que fue creando y alimentando durante tanto tiempo sin darse cuenta, porque esto no lo cuestionás, ¿sí? Hay un ejemplo que me impactó cuando lo di, porque es como que me sentí como que yo me chocaba conmigo misma, ¿viste? Era esa afirmación: sos un inútil, una sola vez, ¿viste? Que vos sos un inútil una sola vez. Cuando te dicen que no servís para nada, sos un inútil, no, la verdad que lo haces mal, son pequeñas cosas que se van alimentando con el tiempo. Y si esas palabras te la dice alguien que vos querés, o alguien más grande que vos, o alguien que vos admirás, esas palabras quedan en el subconsciente. Entonces, las crees como una verdad absoluta, porque a nivel mental no hay separación. Entonces, de alguna manera u otra, te haces cargo de eso. Y posiblemente cuando seas grande, te dificulte saber qué es lo que querés hacer, o sientas que nada es para vos, o sientas que siempre estás en un lugar equivocado, o que siempre elegís mal. Entonces eso te quita poder. Un ejemplo también, a los chicos que se los sobreprotege demasiado. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo real. La sobreprotección tiene un doble filo. Cuando se sobreprotege a un niño, que no se lo deja golpear, no sé, cuidado con esto, cuidado con otro, cuidado con esto, cuidado con otro, fíjate lo que vas a hacer, fíjate para dónde vas a agarrar. ¿Cómo crees que va a crecer ese niño? ¿Cómo crees que va a ser de adulto ese niño? Va a ser inseguro, le va a costar salir de lo seguro, va a tener miedo hasta de sí mismo. Y es más, con un cliente fuimos investigando cuál era la creencia que más lo estaba limitando. Y era justamente la sobreprotección. La sobreprotección hace que vos sientas que estés en peligro todo el tiempo. Entonces, estar en peligro todo el tiempo es como que las personas no son confiables. Los lugares donde estás, fíjate lo que te va a pasar. Entonces, que tengas miedo absolutamente a todo, incluyendo miedo a vos mismo, porque no conoces lo que sos capaz. Entonces, esa limitación, como todas las otras, que puede ser, qué sé yo, a ver qué te diga, ay, vos sos rara, ¿sí? Una limitación. O, ay, no hagas esto demasiado por las dudas. Son cosas que resuenan y van creciendo con el tiempo. Y no las cuestionas porque no te vas a cuestionar, ay, si dijo eso, ya está, ya pasó. No, ni un ya está, ni un ya pasó. Quedó en el subconsciente porque desde que nacemos, nosotros adaptamos, creamos y absorbemos todo lo que aprendemos. Entonces, eso lo aprendemos y lo seguimos descubriendo una y otra vez. Entonces, las limitaciones más grandes vienen desde el subconsciente, claramente. Y lo que te quita valor
En este caso no sería el pensamiento, sino vos mismo que le estás dando el poder al pensamiento sin darte cuenta. Entonces ahí ya tenés como una herramienta para poder ver cuál es la creencia que te está eh, dejando en este límite y cómo poder transformarla a través de una nueva reinterpretación y nuevos hábitos, que son sencillos, pero tiene que reaprender otra vez el cerebro a no estar en alerta, a relajarse, a poder sentirse bien consigo mismo. Y obviamente hay que entrar en un autoconocimiento diferente. Y ahí es donde aparecen las terapias, justamente, que antes se pensaba que ya está, que era estático, que el cerebro no. Me acuerdo la época que era que se quemaban las neuronas. Y acá en la neurociencia habla que todo el tiempo podés generar nuevos circuitos, tenés nuevas experiencias y podés, a través de ayuda terapéutica de la que quieras, podés transformar esas creencias limitantes. También hay medicamentos, pero bueno, lo más, va, para mí primero probaría, no sé, eso hablarán ellos, ¿no? Los psicólogos, los terapistas, primero probaría por ahí, hasta la meditación es también terapéutica, pero eso es lo bueno, quedarse que no es que porque crecimos así ya está, que muchos creen eso, por eso es lo que a donde yo quiero llegar, por eso estamos todas Sí. acá, ¿no? Para dar para que se sepa bien que existen estas terapias, la terapia cognitiva, bueno, los medicamentos, un montón de cosas existen para esto poder revertir, pero hay que tomar conciencia, hay que pedir ayuda y un montón de otras cosas más que me quedé pensando, pero sí, re bien descrito, súper. Y la verdad que hay a ver, mucha repercusión, ¿no? Es como que se habla como de una moda, ¿viste? Lo veo yo, siempre jugar el, au- el auto, el autoconocimiento, el desarrollo personal, todo lo que tiene que ver con la persona, no tiene flores, ¿sí? Porque, a ver, es un camino de romper estructura. Y cuando vos rompes estructura, pasás por un desapego. Y el desapego es triste porque te estás alejando de algo que vos conocías y que seguramente tiene un cargo emocional. Pero también la parte emocional es muy importante porque desde la creencia limitante hay una emoción ahí, ¿sí? Y además de ver y rever la creencia limitante, hay una emoción que necesita liberarse, porque es la emoción la que empuja la interpretación a darle el mayor valor. Entonces, cuando vos descubras cuál es la real emoción que estás evitando ver, es ahí donde se produce la liberación de la emoción. Pero cuando la ves, cuando decís, bueno, cuando te encontrás con tu verdadera sombra, porque tu sombra es parte de tu vida, no la podés negar, es tu sombra, viene de vos, viene de la parte que no te gusta. Entonces, esa parte necesita ser adaptada a tu vida, verla realmente, no como algo separado, sino como algo tuyo. Esos monstruos, en vez de monstruos, pueden ser una niña totalmente desamparada y que busca todo el tiempo poder ampararse en otras personas, en otros lugares, en otras formas, cuando en verdad el único amor que busca es el de ella misma. Entonces, cuando lo vemos por separado, hace que no encontremos nunca respuestas y generemos apegos o dependencias emocionales con un montón de cosas, o sea, con personas, con situaciones, con tareas todo el tiempo para hacer, con un montón de cosas, y cuando en verdad lo único que está buscando el ser es encontrarse a sí mismo y que se perdone a sí mismo, que se ame a sí mismo, que se elija a sí mismo. Por eso, en el autoconocimiento, eh, no es raro ver a la persona los primeros 10 minutos llorando o 15 porque se desnuda. En un autoconocimiento se desnuda totalmente. El ego no existe. El ego es una forma que la persona hace para poder
subsistir en la parte terrenal, pero es mucho más que un ego. Y ahí aparece el verdadero valor, que está en la autenticidad, en la forma de desarrollarse, ya sea como madre, como hija, como amiga, como mujer, en la forma de ser sin compararse. Como si fuera una niña que se está vistiendo de mamá y esa es su forma, como si fuera una niña que se está vistiendo, pero esa es su forma. Sin esa estructura tan perfecta y siendo una estructura realmente real, que es lo que vale, ¿sí? Bueno, Sí. me refiero. Quería ver, porque Gaby me parece que querías hacer una pregunta. Quería de todo lo que dijiste, me quedé que muchas veces ya lo hablamos en estas conversaciones, pero me vuelvo a quedar que los padres hacen lo que pueden. Está un poco desactualizada, porque hoy los padres podemos hacer más y mejor. Hay muchas herramientas que ya nos facilitan darnos cuenta que podemos remediar antes de que esto después tenga que ser tratado. Y mucho viene con la conversación, con el comprendimiento, con padres que comparten, con otras historias de darte cuenta el cuidado y la riqueza que hay cuando estás criando hijos. Y lo ventajoso que es darte cuenta y usar todo lo que hay hoy, que es muchísimo, como para hacerlo mejor y que haya una base mucho más liviana, mucho más nutritiva, hasta indicada, ¿no? Para los niños que después van a ser adultos. Hermoso, hermoso. Y es verdad que podemos hacer la gran diferencia y podemos ser más padres y que hagan la diferencia. Si bien hay otra realidad también, que, que hay tanta violencia en algunos aspectos, que a veces el poder conversar o comprender no llega a ciertas familias. Entonces, lo bueno que podemos hacer de poder acompañar a las personas es que a ellos no les pase lo mismo. A veces, sin decir nombres, me ha tocado niños abusados. A ver, mi, mi vocación nace en acompañar. Los niños para mí son realmente súper inteligentes, súper adaptables, porque ellos se adaptan a todo, porque aprenden. En lo que son abusos, los niños sufren esta parte claramente y van creciendo y muchas veces no se dan cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Porque nosotros aprendemos y después enjuiciamos. Por eso también hay veces que no vamos a poder entender nunca a una persona que parece normal ser abusado, ser maltratado, pegar, porque tienen una mente totalmente diferente a la de todos, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de reinterpretar. A lo que voy, que lo normalizado, si bien ahora somos más que normalizamos la parte de poder hablar, conversar y demás, también hay una parte que no comparte estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos acompañar a preadolescentes y demás que estén pasando por una situación complicada como es el abuso, que el abuso después se toma tan normalizado que lo hacen en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier área de la vida. Y a veces con la conversación no alcanza con poder acompañarlo desde que él te pueda escuchar, ¿sí? O sea, hay una parte donde está todo más o menos comprobado de que se puede trabajar y más, pero hay otra parte que no lo ve. Entonces, en vez de separar, bueno, entonces se puede conversar o con este, ¿no? O de ayudarlo a decir, hay que integrar, hay que integrar esta realidad, donde, eh, por ejemplo, los dispositivos se pueden usar para retroalimentar, pero hay dispositivos que se usan para hacer cosas horribles, ¿sí? Estamos en un mundo, y en este mundo está lo dual. Entonces,
cuando aparecen casos tremendamente fuertes con una familia totalmente desordenada, con una familia totalmente caótica, vos podés hacer una pequeña diferencia en un niño, en un adulto, pero no puedes transformar todo el sistema con esa pequeña diferencia. Por eso también está el hecho de no desgastarse con situaciones ajenas. A ver, a lo que voy, que el desarrollo personal es para quien realmente le resuene el desarrollo personal y no a romantizar las familias, ni que todo es perfecto. Simplemente poder hablar desde la verdad cruda. Como coaches, muchas veces tenemos que hablar como habla el cliente, no podemos adoptar nuestra interpretación frente a su verdad. Por eso las verdades son diferentes para todos. Y el autoconocimiento es clave para poder esa persona salir del hueco donde está, de esa profundidad tan oscura. ¿Sí? Y a veces la profundidad tan oscura que lleva esa persona es la misma que tuvo que usar para poder salir adelante. Ahora creo que me fui por las ramas porque ahora no me acuerdo qué es lo que estábamos hablando primero. Sí, pero... Ay, perdón, Pato. No, Pase, está pase. bien. Sí, yo quería saber qué tipo de terapias haces, Pame, para entender un poquito más. Viste que nosotros no hacemos terapia, somos solo coach. Eh, Gaby está estudiando Bueno, psicología, así que nosotros por eso queríamos saber qué tipo de terapias, va, yo por lo menos, qué tipo de terapias bueno, yo haces. soy coach ontológico, pero en el coach ontológico adapto la terapia holística. Entonces, con el coach ontológico trabajo la observación. La escucha la voy entrenando todo el tiempo, pero más allá de lo que se pueda crear o no, también utilizo mis dones al servicio, ¿sí? Mis dones son el de la mediunidad, el de la clarividencia y clariaudiencia. A ver, más allá de que se crea o no, mis servicios están todo al servicio. No es que lo pongo como diciendo, bueno, yo soy medium, yo soy esto, porque eso es algo natural, innato, y para mí no lo pongo al servicio porque es algo que sale y no me parece que se le pueda poner un precio. Claro. Acompaño a mis clientes de manera total, pero así como he acompañado desde lo armonioso, he acompañado desde lo crudo, ¿sí? Frente a un abuso que me ha tocado muchas veces, que la mayoría de mis clientes han sido abusados, abusos de todo tipo, de que te puedas imaginar, ¿sí? De abusos de creencia de tener que entrar en juego con animales. Hasta ahí más o menos se dan una idea cómo ha sido las historias, ¿sí? Donde ha crecido juego otras religiones, eh, lo que vos puedas permitir en tu vida, cuando vos escuchas a la otra persona, claramente no estamos en un solo mundo, ¿sí? Mi manera de trabajar es no a las flores, es a lo crudo, es a lo que viene. ¿Sí? Yo trabajo con la verdad de mi cliente, yo no me hago cargo de lo que él diga. Yo puedo sentir lo que a él le pasa, pero yo no me hago cargo de lo que siento por esa persona. Tengo muy bien en claro la separación. Por eso puedo ver con objetividad y acompañarlo a que pueda ver su realidad y poder cambiar las limitaciones que lleva. A mí, 2 meses es muchísimo trabajo. A mis clientes yo le dije, 2 meses te quiero ver, más no. Pero es porque, bueno, es mi forma de ser, ¿no? Soy cruda al hablar, no soy romántica. No, te trato con amor, pero con intención, ¿sí? Porque sé lo que es el amor. Eh, pero mucha gente no sabe lo que es el amor. Entonces actúan desde su nivel de conciencia. Y por más, ay, no lo puedo entender, ¿y cómo puedo hacer? No, nunca lo vas a entender si no sabes el sistema de creencias que lleva. Porque el sistema de creencias es totalmente diferente. Dos hermanos pueden estar pasando
con un montón de situaciones parecidas en la familia, pero no lo van a interpretar igual, lo interpretan diferente. Y en la interpretación está el juego de saber qué juego mental lleva. Y ahí puedes darte cuenta cómo fue su vida y cómo va a ser si sigue con esos patrones. Por eso, como coach, trabajo desde un enfoque transformacional y desde la terapia con un abordaje único, sintiendo cuál es el chakra más. Se cortó. A ver Acá si. estoy. Ay, Pame, Si se te Ay, cortó la última parte, Pam, parte. no, decime cuál era, qué, perdón. del abordaje, creo que dijiste el abordaje y ahí se cortó. La verdad. Bueno, a ver, desde el coaching tengo un enfoque transformacional. Se planea un objetivo, un plan de trabajo para poder acompañarlo desde la observación. Eh, Obviamente trabajando en las creencias limitantes y todo lo que lleva a la persona a ser lo que es hoy y poder ser más adelante lo que quiera lograr ser. Trabajando desde ese enfoque. Y desde la terapia holística es más la parte emocional, ¿sí? Muchas veces puedo sentir cuál es el chakra más bloqueado y cuál emoción es la que está estancada. Entonces, buscar herramientas como la hipnosis, la meditación, para poder, a nivel cuántico, desde el energético, llegar al punto de referencia donde la persona reinterpreta algo y no lo puede recordar. Esas son más o menos las herramientas que utilizo a la hora de acompañar a mi cliente. Por eso, en realidad, mis acompañamientos son crudos, 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 crudos. Es lindo cuando podemos transformar juntos una vida, pero no es nada lindo cuando le destruís la estructura a la persona para que pueda salir de ahí. Sí, Porque para cambiar una persona, una vida, hay que romper una estructura. sí, totalmente. Doy fe de eso. Y las estructuras, No porque me hayas hecho caído en una estructura, pero me ha sí. pasado, ¿no? Que para poder moverme de donde estaba tuvo que venir algo, un suceso muy fuerte en mi vida que me derrumbó todo para poder volver a replantear, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando, no sé cómo decir, como, viste que cuando a uno se le cae la estructura de lo que tienes seguro, tu zona de confort, todo esto que parece armonioso, de golpe se cae, el cliente o el paciente tiene una reacción que no debe ser siempre tan favorable como decías. ¿Qué pasa con el enojo? Lo ves mucho, la tristeza, qué emociones vos ves que afloran mayormente en situaciones así? Y es la frustración. Es invertir tanto para qué. ¿Por qué me pasa esto? Pero ¿sabes por qué te pasa eso? Porque es la única manera que vos te dieras cuenta de algo. Lamentablemente, muchas veces tenemos que chocarnos con algo para darnos cuenta. Ahí están los patrones repetitivos, los que había comentado. ¿Viste qué pasa desde lo emocional, que es el ejemplo más común de estar con una pareja que te pasa algo, terminas con esa pareja, viene otra pareja y te pasa casi lo mismo? No es casi lo mismo, sino te sentís de la misma manera. El patrón no es realmente lo que te pasa, sino cómo lo interpretas vos. Te hace sentir sola, te hace sentir rechazo, te hace sentir comparada, te hace sentir lo que vos lo interpretes. Entonces, eh, cuando surge ese enojo o frustración de mis clientes, lo peor que puedes hacer es decirle calmate. Muchas veces me ha tocado que me hablan y se enojan y lloran y se frustran y yo estoy acá igual, así con esta cara así, y bueno, y dale, y mándale, yo los dejo ser. Entonces,
Si o tenés bronca, cuando llegues a tu casa, agarrá la almohada y pegale. Y listo, vamos. O los hago hacer una carta, o los hago hacer algunas técnicas que he aprendido para que puedan largar, porque en verdad la emoción necesita ser liberada. Y que capaz que esa emoción está en la tristeza de darte cuenta que diste y invertiste tanto para que te aceptaran, te valoraran, para que te eligieran, cuando en verdad eras vos mismo que tenías que elegir. Y cuando te das cuenta de esas cosas, me decís, ¡ay, qué tonto! ¿Cómo no me di cuenta antes? Es tan básico, pero ese tan básico es tan importante que te hace un clic la cabeza. ¿Y Sí, qué pasa? No volvés a repetir lo mismo porque vos ya aprendiste. Cuando vos aprendés, no se vuelve a repetir. sí, lo que pasa es que es el duelo, ¿no? El duelo de esa versión antigua que fuiste y que te das cuenta de golpe que ya tenés que, basta, hasta acá. Lo digo en lo personal, ¿no? Que me ha pasado transcurrir estas situaciones y de golpe estar sumamente triste y darme cuenta que la tristeza no es por la pareja, la situación, la amistad, sino por quién fui en ese momento y toda esa ilusión, toda esa proyección que acabas de decir, esa frustración, ese miedo a ser diferente por tener miedo de que me dejen de querer, por tener miedo que un montón de cosas, ¿no? Enfrentarse a esa versión mía y darme cuenta que estoy trabajando desde la herida, desde el abandono, desde lo que sea, me produce ese duelo de... Lo hice con todo el amor del mundo, pero hasta acá tengo que dejar, o sea, hay algo, eso tiene que morir ahí, tiene que decantar, tiene que transformarse en algo mejor, en algo que sí me hace bien a mí, ¿no? Llegar hasta acá no ha sido un camino de flores, como digo siempre, cuesta, Sí. eh, pero sí es verdad, por eso te digo, porque yo también trabajé con una gran amiga que quiero mucho, con una de las terapias, y en una de las últimas sesiones que hicimos fue esto, el enojo, sacar el enojo, pero yo no podía enojarme, no podía gritar, no podía, estaba tan comprimida en mi envase de chica correcta, que era difícil explotar y mostrar mi Claro. enojo con el que estaba enfrente mío, aunque fuera mi amiga, mi terapeuta, y que yo supiera que me estaba haciendo bien. Hacía, basta, basta. Toda muy correctita hasta que exploté y me acordé, ahora cuando decías con el almohadón, el insulto, la patada, el llanto, el grito y todo, terminé con todos los pelos revueltos, o sea, hace bien, ¿no? De cantar todo eso, pero no es fácil. Hace bien, de hecho, nosotros estamos hechos de dualidad. Mira, vos mataste una parte tuya, pero en realidad la estás honrando, dándole un descanso, mujer, dándole un Sí, descanso de ese sufrimiento. Todo lo que vos diste, lo invertiste, todo lo hiciste porque creíste que era la mejor manera. Entonces claro, es una virtud que se honra, porque fue parte y sigue siendo parte de vos. Esa niña se va a seguir enojando en algunos puntos y va a querer, bueno, acá estoy, ¿viste? Pega el grito, hace esto, hace lo otro. sí, sí, pero desde ese Ese amor, ¿no? Exactamente, desde ese conocimiento de saber que sos dual. Cuando vos sos consciente de que sos dual, que tenés una parte más o menos y la otra parte bien, es cuando tenés el control de que el lobo no salga para defenderte, ¿sí? El lobo, que yo le digo al lobo cuando está muy silenciado, ¿viste? Cuando vos te abancás una, otra, y después no aguantás más que la gota que rebalsa el vaso es la pavadita que pasó, que después te tratan como una loca, bueno, eso, y te hizo crecer y tiraste todo a la bosta, por decirlo de alguna manera. Eso, ese aguante que tuviste y ese lobo que salió y vos decís, no tendría que haber hecho esto. Uy, la verdad que podría haberlo hecho. ¿Sabés por qué salió ese lobo de ahí? Porque te estaba protegiendo de algo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te estaba protegiendo? ¿De qué me está protegiendo? ¿De que no me lastimen? ¿De qué? ¿De qué me está protegiendo? ¿De que no me elijan?
Entonces ahí vas viendo y vas interiorizando y autocuestionando cuál es esa parte. Entonces, en vez de ser realmente expulsada por el lobo, ser gobernada por las uñas, ¿viste la carta de la fuerza? Que es esa carta que te hace tomar el control. Bueno, y ahí aparece la observación, porque vos estás observando. Por eso es real. Siento con conciencia, pero actúo con responsabilidad, porque vos sabés lo que sos capaz de hacer o no, desde el autoconocimiento. Por eso para mí es clave esa parte, es Sí, clave. sí, sí. Gaby, ¿querías decir algo? Perdón. Disculpen que interrumpo y que me tengo que ir justo cuando cada vez se pone más interesante la conversación. Mil disculpas, Pame, divino escucharte y que bueno que sigan disfrutando de esta conversación. Hasta pronto. Gracias. Chao, Gaby, nos vemos. Eh, ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, escuché esto de que hablabas de los patrones, de las creencias limitantes, del miedo, y me preguntaba cómo trabajás, cómo abordás o qué ves en lo que una persona es capaz, porque te cuento un poquito. Estoy estudiando que el aprendizaje en los niños, hay veces que los chicos tienen una disposición a aprender y hay veces que esa disposición a aprender les cuesta. Como que entran en juego todo esto de las creencias limitantes, de los patrones, de todas las cosas que uno trae y que entonces el chico empieza a aprender para probar, a aprender para pasar de año. Entonces me preguntaba cómo es posible ver las capacidades de los chicos, cómo es posible eh, llevándolo al campo que vos lo trabajás, que son las mujeres, como decía, ¿cómo ves eso de las potencialidades, de las capacidades? De los niños, como me decís, No, llevándolo al campo que vos trabajás, ok, a las bueno, mujeres. a ver, a las mujeres. ¿Cómo es el campo de aprendizaje? Vos me decís para que puedan llegar a esas creencias y a esos patrones. Bueno, un ejemplo para que lo puedas encarnar, ¿sí? Cuando vos nacés, el niño que nace, a medida que va creciendo, no, o sea, la familia que le toque, ¿sí? Sin romantizar, mamá, papá, hermanos, abuelos, no sé, lo que sea. Todo ese, todo eso que va conociendo el niño a su alrededor, pasa a ser parte de su aprendizaje. Nosotros aprendemos por repetición y aprendemos también por emoción, por lo que vamos sintiendo, ¿sí? Entonces, vos aprendés que tu mamá es tu mamá porque te dicen que es tu mamá y vos decís, bueno, esa es mi mamá. En realidad, todas las conexiones neuronales que hace el niño son claves para el aprendizaje que va a tener hacia más adelante. Cuando un niño aprende a caminar y después no se cuestiona cuántos pasos hizo. Porque una vez que lo aprendió, no se lo cuestiona. Bueno, así con todo. Cuando vos aprendes a que tenés que tener cuidado para no caerte, así lo vas a hacer toda tu vida. Entonces vas a verificar y ver si este campo es seguro, si puedes hacer esto, y ahí corre el juego si te vas a arriesgar o no. ¿Sí? Un ejemplo. Yo, por ejemplo, amaba mucho a su papá y el papá, no sé, los rechazó. El papá es el único hombre que conocieron en su vida. Cuando sean más grandes, lo más probable es que elijan a alguien que no las acepte como es. ¿Pero por qué? ¿Pero para qué pasa esto?
para que sepa que ella misma está programando una dependencia emocional con algo que no la elige. Y ella sí, y todo, capaz que busca ser elegida con la persona incorrecta. Entonces, ¿qué es la parte ahí que juega? La parte emocional y la parte mental que no se cuestiona. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje es clave para el desarrollo y el autoconocimiento de la persona. Y si no te lo cuestionás, están las personas con las que vos hiciste los vínculos o la situación que te esté lastimando para mostrártela. Porque es la única forma que vos te das cuenta, porque es desde lo físico, desde lo que vos podés ver. ¿Sí? Y ya después, si no te diste cuenta a tiempo que era algo dañino para vos y que te lastima y te acostumbraste a eso, después te lo muestra el cuerpo, que son las partes de las enfermedades. Pero bueno, ahí tenemos como un montón de cosas de las creencias. Pero es eso lo que yo abordo como coaching y terapeuta. Voy directamente al punto de interpretación de mi cliente. O sea, puede decir un montón de cosas donde yo ya sé dónde está el quiebre de lo que está por cuestionarse y aún no se dio cuenta, porque lo tomó tan natural, las personas se acostumbran. Y con los hábitos que llevamos, nos acostumbramos cada vez más, porque aprendemos por inercia. Y listo. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté a tu pregunta o te embromé más. No, sí, muchísimas gracias. Gracias a vos. Fíjate qué importante esto, ¿no? Porque al principio habías dicho, o sea, escuché que decías de que lo trabajas con las mujeres fundamentalmente, hiciste parte de tu historia, comentaste un poco y ahora a lo largo de la conversación pensaba que ni siquiera es que es algo eh, machista, digamos, o feminista decir voy a trabajar con las mujeres solamente. ¿Por qué? Porque creo que las mujeres somos formadoras porque al ser madres, al ser ejemplo, al ser tías, por lo general tenemos esta tendencia, no todas, pero la gran mayoría, a maternar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, ¿no? Como somos estas creadoras y dadoras. Y qué importante es que nosotras tengamos un vínculo sano con nosotras mismas, ¿no? Más allá de estas creencias que nos han tocado por el contexto donde nacimos y todo lo demás. Cada una de nosotras tiene una historia personal, cada ser humano tiene una historia personal que lo ha marcado. La decisión de ser igual o diferente es personal, es qué tan abierto estoy a ese cambio. No todo el mundo, y esto es algo que me pasa a mí, quizás es un juicio, una creencia mía, pero veo que no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a esa sombra. ¿Por qué? No, La, no, es no, doloroso, claro. Entonces, hay mucho, yo veo constantemente, hay mucho taller, mucho seminario, muchos encuentros, mucho mindfulness, pero hay que meterse, embarrarse realmente para poder hacer esa transformación tan necesaria para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Porque si bien es verdad, como decía Gaby en un momento, que hoy es más accesible, que se habla más de esto. Que se hable más no significa que sea más consciente, ¿no? Se habla y se trae exactamente. a la memoria de la colectiva. Es que muchas veces se hace como un amor, ¿entendés? Ay, bueno, yo me amo Ujú, más con las uñas, qué sé yo. Yo me amo más, fui a ese taller y listo, ya está, me amo exacto. más. Estoy en el Te amás, gimnasio. yo me amo más. Si vos, y empiezas a decir, ¿viste? Pará, fíjate de joder, fíjate lo que estás diciendo. A ver, ya en la comparación ya va por un vamos, ¿viste? Digo, bueno, ahí en la mujer que te dije, que realmente lo hice con todo mi corazón, pero tratando de dar conciencia y no palabras bonitas, ¿viste? Detesto las palabras. Eh, es porque, a ver, cada uno tiene su forma, pero dejemos de romantizar todo. A ver, el Ujú, crecimiento personal es horrible cuando tenés que hacerte cargo de todo, porque estamos acostumbrados a generar lazos con culpas.
Y no se busca culpable, se busca responsable, porque vos Ujú. cuando buscas culpable caes como víctima. Y el papel de víctima no te hace crecer en solamente un mundo donde seas víctima de todo. Exacto. Entonces, responsabilidad, responsable. Cuando vos sos responsable y sabes que la mayoría de las cosas corre por tu cuenta, te vas a dar cuenta que no es necesario saber lo que el otro piensa, lo que el otro hace, lo que el otro, no sé, vivió, porque no te corresponde, ya por derecho divino, no seas irresponsable, hombre. ¿Cómo vas a saber lo que hace la otra persona? Que ni siquiera sabes lo que vas a hacer vos. Entonces ahí, cuando yo los agarro a mis clientes súper ansiosos que viven con esas cosas, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará haciendo? Digo, bueno, mira, vamos por el vamos. Lo único que sabes es lo que vos sentís, lo que vos hacés, y con eso es lo único que vamos a trabajar. Así que con eso se te tiene que ir por lo menos el 90% de la ansiedad que tenés. Exacto, El exacto. control. El control. Todos quieren tener el control de lo que va a pasar, de cuándo te va a pasar, en qué momento te va a pasar, pero no, mañana puedes salir, te puede chocar un auto, dejate de joder, valorar lo que tenés ahora, vivir el presente, y en realidad la riqueza de la vida va en cómo vivís el presente. Si yo te pregunto, ¿cuál fue el mejor momento que viviste en tu vida? Te vas a acordar porque ese momento estabas presente. ¿Cuál es el peor momento que pasaste? También lo vas a tener presente porque lo encarnaste el peor momento de tu vida. Entonces yo te Exacto. dije, ¿cuándo estuviste con tu hijo charlando? Y no te acordás porque estuviste con el teléfono. Porque Exacto. falta esa riqueza de la presencia. La riqueza de la presencia es la clave para no perder la conciencia. Exacto. ¿Nos querés contar un poquito más de la mujer que se elige? Ah, bueno, sí, por supuesto, cómo no. Es mi bebé. Bueno, la mujer que se elige nace por el hecho de que me pareció súper importante tener que brindar algo al mundo. Primero por eso. Segundo, porque a mí me costó mucho sentir que yo me elegía. Y fue el paso a paso que intenté acomodar en 10 bloques para poder acompañar a mujeres en mi misma condición o peor, más, pero siempre más amoldando desde mi experiencia con mis clientes a mi experiencia personal, desde lo mental y lo emocional. Entonces, la mujer que se elige nace con esa inspiración y esa intención. Que la intención, a ver, es necesario que se hable desde el lugar ese para poder aportar algo bueno al mundo, ¿sí? Cuando vos la intención que tenés no es demostrar, no es hacer gran cosa, sino inspirar, totalmente cambia todo, absolutamente. Entonces, mi intención es inspirar y acompañar desde, no sé, 2 horas que estamos ahí, que es un evento que yo creé, para mujeres que sean más conscientes y más reales, para que no se sientan tampoco con vergüenza de sí mismas, eh, y empiecen a ser más auténticas, a no compararse entre sí, cuando entre las mujeres, mientras más seamos poderosas y fuertes, es hermoso sin tener que compararse. Nadie mejor que la otra, al contrario, son todas válidas, porque son todas espectaculares. Es más, le digo, ¿para qué vas a...? En las redes solo se muestra lo que se quiere mostrar, pero tu vida es espectacular, tiene drama, tiene tristeza, tiene alegría, tiene todos los capítulos que vos buscás en una novela, dejate de joder. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a todo esto, no? Y bueno, la mujer que se elige son 2 horas, es un evento. Ahora lo hice en un café, ahora lo estoy haciendo online también. Es algo diferente. Yo siempre fui de uno a uno, ahora es abrirme a compartir la información desde otro lugar. Y bueno, obviamente que están todas invitadas. Hablando desde mi crudeza, también tienes el libre albedrío de elegir, de hablar sin culpa. A mí me encanta eso, que tengan un espacio para que hablen sin culpa, sin pelos en la lengua. ¿De qué nos vamos a espantar?
Sí, ¿de qué no? ¿De qué si todas estamos viviendo y aprendiendo a ser? Fundamentalmente todos somos seres humanos intentando ser la mejor versión cada día. Entonces me encantó lo que traes, me encantó. ¿Cuándo lo vas a dar? Dijiste que online, ¿ya tenés fecha, horario? ¿Dónde te pueden ubicar? Online, bueno, me pueden ubicar por el Instagram. Ujú. eh, Creo que no me acuerdo el nombre de mi Instagram, ¿puedes creer? Bueno, lo pongo yo. Bueno, sé que empieza con coaching, después no me acuerdo más. Eh, pero es el 16 de agosto por Zoom a las 18 horas. Son Bien, 2 horas. Tiene un pequeño intercambio, pero bueno, es más que nada para dar un valor. Esto de intercambio todos lo saben. Más si estamos hablando de estas cosas. Eh, es un espacio donde yo no busco masas, no busco mucha gente. Yo voy por sincronicidad, con lo ujú, que pegue, con lo que resuene con mi energía, ahí va. Lo que no, se puede retirar, no pasa nada. Pero, a ver, no busco masas, busco realidad y busco impactar de verdad. está bien. No, no me gusta hablar porque sí, sinceramente. Bien, el Instagram es coaching.terapia.pame. Ah, ese, bravo. Me lo acordaba, pero no estaba segura. Lo tuve que buscar. Ese es mío. Eh, Buenísimo. Pucha, se me fue. Jessy, sí, decime. Pame, una pregunta que no te hicimos y que te hubiera gustado que te hagamos. Ay, no, la verdad que no sé. No, nunca pienso en lo que me hubiera gustado. Yo uso el Bien, momento y dejo que diluye. Capaz que después me olvido de todo lo que dije ahora, pero bueno, creo que es algo natural. muchísimas gracias. Bueno, Hermoso. gracias, chicas. ¿Aprendieron algo? ¿Les gustó? ¿Sintieron Me que les encantó. resonó? Muy agradecida, la verdad, muchas gracias. Muy, muy, muy agradecida, me encantó, la verdad. Me quedé con un montón de cosas, me hace repasar un montón de cosas que por suerte tenemos claro como coach. No lo de las terapias holísticas, repito, me encanta, me parece apasionante. No sabía que hacías hipnosis. La última pregunta que a mí me hubiera gustado, que te la voy a hacer. No, permiso, te voy a hacer la última pregunta o no, capaz que si van a Que hacer otra. sigamos. Ah. Pero no, la terapia, cuando vienen por terapia, ¿vos elegís qué terapia para cada persona o ellos te dicen o acuerdan? Ponerle o hipnosis En o realidad, no, la hipnosis la utilizo solamente cuando veo que mi cliente, yo le digo cliente, no le digo paciente, cuando mi cliente no es capaz de recordar conscientemente. ok, Entonces, con la hipnosis eh, entra en un estado de la mente en el cual solo comienza a hablar y recordar desde la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar se puede reinterpretar e intervenir de manera sana, ¿eh? Esto lo hago con total permiso de mi cliente, cuidado mío y mi voz totalmente se infunde en ese momento y no existe más nada. Te voy a dar una experiencia. Tuve un cliente, no sé si fue hombre, mujer, nena o niña, donde Ay, se cortó. no, Pame. ay, qué interesante que estaba. Vamos a esperar. Esperemos que vuelva. Me vino a la mente muchas vidas, muchos maestros. Sí, de Brian Weiss. Ay, ¿cómo se Brian Weiss, ¿no? Brian Weiss. Wow, tremendo el libro, y le iba a preguntar, seguro que lo leyó, seguro. Me choqueó. eh, ¿Leíste ese, Jessy? Se te tenía corta. Se te ¿me escuchás? cortó. En la experiencia se te cortó. Ah, se salió. Ahí volvió. Ay, en la experiencia se cortó, Pame.
Acá estoy. Bueno, acá estoy. Te cuento rápido antes que se corte. Bueno, tuve una experiencia que no voy a decir si fue de qué género, ¿sí? Eh, donde la persona tenía como mucho rechazo, como que estaba enojada con la vida, ¿viste? Mucho enojo, mucho, mucho enojo. Entonces yo decía, bueno, acá está dañada la validación. Bueno, y y trabajaba y no le encontraba la vuelta. Yo digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿te animás? Mira, te voy a regalar dos experiencias que tuve que era que me acordé de la Ay, qué otra. lindo. En esta, yo digo, bueno, empecemos. Empezamos a, obviamente, interiorizarnos en la meditación barra hipnosis. Y nos trasladamos a la edad de 9 años, 8 o 9 años, donde mirá lo que vos decís que tan sencillo que es y lo valioso que es para la interpretación de la persona. Estaba jurando la bandera y no había nadie esperándola o esperándolo, no había nadie ahí para sacarse una foto, no había nadie mirando, no había nadie. Y ese dolor fue tan grande que pudo determinar la interpretación de que aunque vos le des de todo a esa persona no le iba a importar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Yo digo, bueno, a nivel cuántico está todo conectado. Vos estás acá ahora, pero yo puedo intervenir en tu mundo interior enseguida, si yo quisiera. Entonces, vas a transportarte, esa emoción, esa parte, ese recuerdo, está en una parte del cuerpo de la persona. Entonces, de manera simbólica, con la respiración y todo, vamos llegando a esa parte del ser. Cuando llegamos a esa parte del ser, simbólicamente hay una puerta, algo que se puede acceder a ese recuerdo. Y yo hago que esa persona se vea como un observador, acompañándola siempre. Y desde ahí pudo llegar a ese momento, y en ese momento se abrazó, porque recordó que estaba de la mano del propio, saliendo de ese, ay, me da escalofrío porque me acuerdo tan calcada la situación. Después de ahí volvimos al tiempo real. Y cuando yo le vuelvo a preguntar qué sentiste ese momento, que era la respuesta anterior, ay, vos sabés que no me siento tan mal. Y a partir de ahí, esa persona se abrió a poder disfrutar la vida desde lo que le daba, porque ya no necesitaba la validación ni la presencia de nadie, porque se había elegido y amaba a sí misma en ese momento. ¿Sí? Esa fue Hermoso. una experiencia. Y la otra que me impactó varias veces, que tuve que hacer una meditación para hipnosis 4 veces. ¿Por qué? Porque era tan fuerte el recuerdo, la situación, que cada sesión que iba teníamos que entrar y volver para atrás por la afección del cuerpo. Entonces volvíamos para atrás. Pedíamos permiso otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. La cuarta, ahí se pudo hacer y se pudo liberar, porque no lo recordaba, no se recordaba conscientemente. Estaba tragado en el subconsciente. Entonces, ¿qué tan importante es una hipnosis bien hecha y una meditación hecha de la intención? Es sumamente favorable si la usas con responsabilidad y con cuidado. Exactamente, exactamente, hermoso. Pato, ¿contenta? No tenés audio, no tenés audio. Feliz, gracias porque me hiciste poner la piel de gallina de corazón. Muchas gracias, Pame, un placer. Un valor esto de intercambio, todos lo saben. Más si estamos hablando de estas cosas. Eh, es un espacio donde yo no busco
masas, no busco mucha gente. Yo voy por sincronicidad, con lo Ujú. que pegue, con lo que resuene con mi energía, ahí va. Lo que no, se puede retirar, no pasa nada. Pero, a ver, no busco masas, busco realidad y busco impactar de verdad. Está bien. No, no me gusta hablar porque sí, sinceramente. Bien. El Instagram es coaching.terapia.pame. Ah, ese, bravo. Me lo acordaba, pero no estaba segura. Lo tuve que buscar. Ese es el mío. Eh, Buenísimo. Pucha, se me fue. Jessy, sí, decime. Pame, una pregunta que no te hicimos y que te hubiera gustado que te hagamos. Ay, no, la verdad que no sé. No, nunca pienso en lo que me hubiera gustado. Yo uso el Bien, momento y dejo que diluye. Capaz que después me olvido de todo lo que dije ahora, pero bueno, creo que es algo natural. muchísimas gracias. Bueno, Hermoso. gracias, chicas. ¿Aprendieron algo? ¿Les gustó? ¿Sintieron Me que les encantó. resonó? Muy agradecida, la verdad, muchas gracias. Muy, muy, muy agradecida, me encantó, la verdad. Me quedé con un montón de cosas. Me hace repasar un montón de cosas que por suerte tenemos claro como coach. No lo de las terapias holísticas, repito, me encanta, me parece apasionante. No sabía que hacías hipnosis. La última pregunta que a mí me hubiera gustado, que te la voy a hacer. No, permiso, te voy a hacer la última pregunta o no, capaz que Silvana Que salta. sigamos. Ah. Pero no, la terapia, cuando vienen por terapia, ¿vos elegís qué terapia para cada persona o ellos te dicen o acuerdan? Ponerle o hipnosis En o realidad, medio. no, la hipnosis la utilizo solamente cuando veo que mi cliente, yo le digo cliente, no le digo paciente, cuando mi cliente no es capaz de recordar conscientemente. Ok, Entonces, con la hipnosis, eh, entra en un estado de la mente en el cual solo comienza a hablar y recordar desde la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar se puede reinterpretar e intervenir de manera sana, ¿eh? Esto lo hago con total permiso de mi cliente, cuidado mío y mi voz totalmente se infunde en ese momento y no existe más nada. Te voy a dar una experiencia que no voy a decir si fue de qué género, ¿sí? Eh, donde la persona tenía como mucho rechazo, como que estaba enojada en la vida, ¿viste? Mucho enojo, mucho enojo. Entonces yo decía, bueno, acá está dañada la validación. Bueno, y le trabajaba y no le encontraba la vuelta. Yo digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿te animás? Mira, te voy a regalar dos experiencias que tuve, que era que me acordé de la qué otra. lindo. En esta, yo digo, bueno, empecemos. Empezamos a, obviamente, interiorizarnos en la meditación barra hipnosis y nos trasladamos a la edad de 9 años, 8 o 9 años, donde mirá lo que vos decís que tan sencillo que es y lo valioso que es para la interpretación de la persona. Estaba jurando la bandera y no había nadie esperándola o esperándolo. No había nadie ahí para sacarse una foto, no había nadie mirando, no había nadie. Y ese dolor fue tan grande que pudo determinar la interpretación de que aunque vos le des de todo a esa persona no le iba a importar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Yo digo, bueno, a nivel cuántico está todo conectado. Vos estás acá ahora, pero yo puedo intervenir en tu mundo interior enseguida, si yo quisiera. Entonces, vas a transportarte, esa emoción, esa parte, ese recuerdo, está en una parte del cuerpo de la persona. Entonces, de manera simbólica, con la respiración y todo, vamos llegando a esa parte del ser. Cuando llegamos a esa parte del ser, simbólicamente hay una puerta, algo que se puede acceder a ese recuerdo.
y yo hago que esa persona se vea como un observador, acompañándola siempre. Y desde ahí pudo llegar a ese momento, y en ese momento se abrazó, porque recordó que estaba de la mano del pro, saliendo de ese, ay, me da escalofrío porque me acuerdo tan calcada la situación. Después de ahí volvimos al tiempo real. Y cuando yo le vuelvo a preguntar qué sentiste ese momento, que era la respuesta anterior, ay, vos sabés que no me siento tan mal. Y a partir de ahí, esa persona se abrió a poder disfrutar la vida desde lo que le daba, porque ya no necesitaba la validación ni la presencia de nadie, porque se había elegido y amaba a sí misma en ese momento. ¿Sí? Esa fue una experiencia. Y la otra que me impactó varias veces, que tuve que hacer una meditación para hipnosis 4 veces. ¿Por qué? Porque era tan fuerte el recuerdo, la situación, que cada sesión que iba teníamos que entrar y volver para atrás por la afección del cuerpo. Entonces volvíamos para atrás. Pedíamos permiso otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. La cuarta, ahí se pudo hacer y se pudo liberar, porque no lo recordaba, no se lo recordaba conscientemente. Estaba tragado en el subconsciente. Entonces, ¿qué tan importante es una hipnosis bien hecha y una meditación hecha de la intención? Es sumamente favorable si la usas con responsabilidad y con cuidado. Exactamente, exactamente, hermoso. Pato, ¿contenta? No tenés audio, no tenés audio. Feliz, gracias porque me hiciste poner la piel de gallina, de corazón. Muchas gracias, Pame. Muchas Pame. gracias, que sigan muy bien, muy bien, muy felices y muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Ay, amén, son hermosas. Sigan así. Chao, chao. Gracias. Éxitos. Gracias. Chao, chicos.